Saludos. Para mí es un real privilegio y un honor participar en este primer simposio internacional de estudios avanzados. Me corresponde la participación como jefe de unidad del doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Y en esta oportunidad voy a presentarles un trabajo sobre las propiedades reológicas y de textura en la pulpa de guayaba para consumo nacional y de exportación. Efecto de las condiciones de procesado. El propósito de esta investigación fue evaluar el grado de maduración de las guayabas y su efecto sobre las propiedades texturales y de comportamiento reológico, tanto en las frutas enteras como en sus purés. Vamos a seguir el esquema de presentación que tenemos allí, una introducción, definiciones fundamentales, la caracterización textural de la guayaba, el comportamiento reológico de los purés, las conclusiones y las recomendaciones. La caracterización del comportamiento textural y reológico de los alimentos es importante desde el punto de vista de los procesos de fabricación, control de calidad y estabilidad de los productos. Nosotros como consumidores estamos familiarizados con los términos de dureza, suavidad, elasticidad. Si es el caso de un fluido, bueno, su grado de fluidez o espesamiento, cómo afectan las condiciones físicas, esos materiales y sobre todo cómo evalúan nuestros sentidos del gusto y del tacto las características de textura y de viscosidad de los alimentos. La reología de los alimentos es un conjunto de conocimientos que forman parte de la física como ciencia básica que también apoya la ciencia de los alimentos y estudia la deformación por el efecto de una fuerza y del flujo de los materiales, cómo se comportan, qué resistencia tienen a el flujo, al ser fluidos o no. En el campo de los alimentos tiene muchas aplicaciones, como ya los hemos mencionado, y términos como cremosidad, jugosidad, suavidad, fragilidad, dureza, elasticidad, son términos comunes que todos utilizamos y que de alguna manera tenemos en nuestro pensamiento cómo podemos esperar un alimento, qué textura podemos recibir de él, qué características de fluidez pueden tener. Eso nos puede dar información acerca, digamos, de la calidad del mismo, si no hay adulteraciones, si lo recibimos sin ningún tipo de problema. Los alimentos tienen una estructura bastante compleja. ¿Por qué? Porque no son homogéneos en toda la matriz alimenticia. Muchos de ellos son mezclas de sólidos, algunos de ellos inclusive tienen aire incluido, líquidos incluidos, de manera que pueden permitirnos una cierta variabilidad en esas características, no son homogéneos desde el punto de vista estructural y reológico. En el caso de los vegetales, por ejemplo, están los procesos de maduración que hacen que de manera continua cambien las características reológicas de esos productos y de sus derivados probablemente. La aplicación de la reología en tecnología de alimentos nos permite evaluar calidad de materias primas, productos intermedios, productos finales, es decir, en diferentes etapas del proceso de producción se pueden hacer pruebas reológicas para determinar la calidad final del producto. También en la evaluación de propiedades funcionales de ingredientes, si estamos comparando almidones de diferentes tipos, carnes de diferente origen, grasas de diferentes grados de sólidos solubles, de sólidos totales grasos. En fin, hay una serie de condiciones que nos permiten a nosotros evaluar esas propiedades reológicas, cómo influyen en la calidad. Y también nos permiten establecer las correlaciones entre textura y reología y la evaluación sensorial, que es muy importante en el caso de la aceptación de los productos.
En el caso de la ingeniería de los alimentos, también es muy importante la determinación de esos componentes, de los componentes que en nuestro caso son importantes para ver de qué manera pueden decidirse el consumo de el uso de algunas válvulas, tuberías, cómo las operaciones de mezclado pueden afectar la viscosidad, cómo un equipo diferente puede afectar las condiciones de bombeo. ¿Por qué? Porque afectan las características reológicas del producto que se esté elaborando. La guayaba es una fruta que realmente tiene características muy buenas en el sentido de su sabor y olor que todos conocemos, su alto contenido de vitamina C y vitamina A y pectina que le permite su uso en diferentes productos como jugos, néctares y purés, y no presenta problemas de oscurecimiento. Actualmente, dada, digamos, la cantidad de población venezolana que está eh, poblando el mundo, yéndose a otros países, allí no solamente se van las personas, sino que también se van sus preferencias culinarias y también el gusto por sus frutas y por sus sabores en particular. De esa manera es que estamos evaluando y hemos potenciado el uso de las frutas tropicales en países templados, en donde se están conociendo más ese tipo de productos. Entonces, ¿qué ocurre? Que para la exportación de la guayaba tiene que ir refrigerada entre 8 y 10 grados y eso causa lo que se conoce daño por frío en el producto, es decir, la fruta no madura adecuadamente y también pueden haber incidencias de enfermedades post cosecha de origen fúngico, de manera que pueden permanecer en forma latente durante la exportación de la fruta. Cuando nosotros hacemos el puré para exportación, se elimina tanto el daño por frío como el deterioro fúngico. En particular, los estudios de textura y de reología nos permiten evaluar tanto la fruta entera como sus derivados, en este caso los purés, ya que nosotros podemos desarrollar procesos factibles en donde conocemos la composición química de la guayaba, su valor nutricional, su bioquímica, sus aspectos microbiológicos, pero debemos evaluar un poco más sus propiedades físico-químicas, en el caso de la fruta entera, evaluando su comportamiento de textura y en el caso de los purés, su comportamiento reológico, que es de lo que nos vamos a ocupar seguidamente. Los estudios texturales los realizamos con un texturómetro en donde se aplica una fuerza controlada bajo condiciones definidas. El parámetro que se mide es la carga de la fuerza que causa la deformación porque estamos trabajando con matrices sólidas. Tenemos un software que nos permite obtener los resultados y su interpretación y permite algo muy importante que es realizar el análisis de perfil de textura que simula las condiciones de masticación. Los resultados que mostramos en la tabla 1 nos señalan que evaluamos la compresión, las fuerzas de relajación y el análisis de perfil de textura. Estos parámetros nos dan resultados que son comparables con los reportados en la literatura que les presento al final de la presentación y en los cuales los valores para las frutas verdes son superiores a los de la fruta madura, excepto el término relacionado con la flexibilidad en el análisis de perfil de textura. En esta figura nosotros podemos señalar, podemos ver cómo es el comportamiento del análisis de perfil de textura para, en el caso de la guayaba, y estamos representando la fuerza versus el tiempo. La guayaba verde es de la línea azul y la madura la línea rosada. Hay un cambio significativo y precisamente ahí les dejo el resumen de los resultados
de textura, podemos explicar que esos cambios en la textura de la guayaba pueden explicarse debido a la hidrólisis de polisacáridos a azúcares simples y la degradación de la pectina en el proceso de maduración. Si seguimos con los estudios reológicos, vemos que hemos utilizado un reómetro rotatorio como el que tenemos allí, en el cual se mide la forma en la que fluye los líquidos, en este caso los purés, bajo la acción de fuerzas externas. Se mide la resistencia del puré a fluir, en otras palabras, estamos midiendo en todo momento la viscosidad. Ese parámetro mide la resistencia que tiene un fluido precisamente a fluir. Eso es lo que se define como viscosidad. Los resultados están en la tabla 2, en la cual podemos ver primero que nada la curva de flujo, que corresponde al modelo de la ley de la potencia, tiene un ajuste bastante cercano a 1. El índice de consistencia de la guayaba verde superior, lo cual corresponde también con los resultados de textura. Y aquí tendríamos un parámetro que es el índice de comportamiento de flujo, que es un valor que está por debajo de 1, lo cual nos indica que estamos hablando de purés que son fluidos no newtonianos. Y al ser valores por debajo de 1, estamos hablando también de un comportamiento pseudoplástico. El umbral de efluencia también es superior en el caso de la guayaba verde y su viscosidad aparente, tanto inicial como final, que disminuye, es mayor en el caso de la guayaba verde a la madura, lo que también va en correspondencia con los resultados de textura. La extensión de la tixotropía es mayor en la guayaba verde que en la guayaba madura, y la elasticidad, el módulo de elasticidad que se mide, es mayor también en la guayaba verde, lo que se corresponde con los resultados también encontrados en la textura. En esta gráfica de la figura 2 representamos la viscosidad aparente en función del tiempo, tanto para la guayaba verde como madura, y vemos cómo va disminuyendo a lo largo del tiempo, lo cual nos da un comportamiento pseudoplástico en ambos casos. Y cuando reportamos la viscosidad aparente, pero en función de la velocidad de deformación, tanto para la guayaba verde como la guayaba madura, vemos que va disminuyendo en ambos casos, y eso nos da información acerca de que se trata de unos purés que tienen un comportamiento tixotrópico, es decir, a medida que aumenta la velocidad de deformación, disminuye la viscosidad. Los estudios reológicos nos dan entonces como conclusión que ambos purés cumplen con la ley de la potencia, que la tenemos expresada allí, y por ser el índice de comportamiento de flujo diferente de 1, se trata de fluidos no newtonianos, y por ser menores que 1, estamos hablando de un comportamiento pseudoplástico. De la discusión de los resultados estamos haciendo este resumen que tenemos aquí y que ustedes pueden ver con más detenimiento, de tal manera que podemos concluir que en el caso de ellos, los purés tienen ese comportamiento marcado, mucho más marcado en la fruta verde, de ser un comportamiento de fluido no newtoniano y pseudoplástico. El índice de consistencia fue casi 3 veces mayor en los purés de la fruta verde que en la madura. El umbral de efluencia es casi 8 veces superior en el puré de la fruta verde que los de la fruta madura, y se observa que la viscosidad aparente disminuye con el tiempo de aplicación de la tensión y también con la fuerza de formación, por lo que se trata, como les había dicho, de fluidos tixotrópicos.
Como conclusiones, podemos decir que el grado de madurez de la guayaba ejerce una influencia significativa sobre las propiedades texturales del fruto, así como las propiedades reológicas de los purés, y podemos decir que también el puré de guayaba presenta un comportamiento de flujo no newtoniano de tipo tixotrópico y pseudoplástico y cumple con la ley de la potencia. Finalmente, como recomendaciones, en el proceso de la guayaba se requiere un grado de maduración óptimo, características texturales adecuadas que permitan la producción de purés con propiedades reológicas estandarizadas para la producción industrial dirigido al consumo nacional y de exportación. Gracias por su atención y los esperamos en el doctorado de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UNEYES. Muchas gracias.